Muy buenos días, Jesús Cervantes, querida Jechucha, ya estás de regreso. Bienvenida, Jechucha. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues es un placer estar aquí nuevamente con ustedes y viendo a mi gran amigo Ricardo Monreal, a quien le mando un abrazo. Por supuesto, yo no niego mis amistades, aunque uno no coincida con ellas. También tengo amigos panistas, ¿eh? Y también tengo amigos priistas. Ujale, no. Y gracias que estás aquí. Y decíamos hace 8 días, ¿cómo nos hace falta Jesusa? Pues ella estuvo varias legislaturas y ahorita lo compartirás nuevamente con la audiencia en Cámara de Diputados y pues eres una de las periodistas que se ha especializado en este tema electoral. Y pues quisiéramos preguntarte, ya finalmente llegó la iniciativa después de 2 días de retraso a Cámara de Diputados y pues los puntos importantes que también hace 8 días conversábamos, uno de ellos que nos parece pues realmente un avance. Ya ahorita tú nos dirás cuál es tu valoración, pero lo que está proponiéndose esta iniciativa de eliminar a estos 32 senadores plurinominales de la Cámara de Senadores. ¿Qué decir sobre este primer punto? Y después agregamos la propuesta que hay de eliminar las listas en Cámara de Diputados, querida Jesús. Bueno, creo que es un buen acierto, indudablemente, eliminar, desde mi punto de vista, a los senadores, a estos 32 senadores. También la gente no sabe ni quiénes son, generalmente es una gran cantidad de recursos y todo ha sido por acuerdos políticos para poder tener eh, al país más tranquilo en algunos momentos. Recordemos que la reforma de 1977 con Jesús Reyes Heroles habló primero de darle espacio a la izquierda, ¿no? A las izquierdas, a la oposición. En aquel momento fue y sirvió de muchísimo. Poco a poco se fueron dando, abriendo más espacios. Lo que ocurre es que somos tan buenos en México y sobre todo los políticos para pervertir las leyes, ¿no? Que lo que en un principio termina siendo bueno, inicia, perdón, siendo bueno, termina siendo en beneficio únicamente de los políticos y no de la población, ¿no? Se basan en que es para mejorar y en realidad es para obtener más recursos y sobre todo poder hacer estas grandes negociaciones políticas que muchas veces no sabemos la mayoría de la población que se dan en las cúpulas, ¿no? Ahora ya tenemos una nueva realidad, las cosas van cambiando. Mira, Violeta, en cada proceso electoral federal, en la elección presidencial, descubrimos nuevas violaciones, cómo se le dio vuelta a la ley y se lograron meter recursos que estaban prohibidos o a hacer actividades que no correspondían precisamente a una educación cívica, ¿no? Y entonces nos vamos dando cuenta que la reforma anterior fue rebasada y una vez que llega el presidente el que llega con algunas trampas, ¿no? Hace una propuesta de reforma. Y no me estoy refiriendo a que Claudia Sheinbaum llegó con trampas, por supuesto que no, ni que Andrés Manuel López Obrador en su momento llegó con trampas. Creo que han sido las dos elecciones presidenciales más claras que hemos tenido en cuanto a votación, ¿no? Me refiero a lo que ha ocurrido en años atrás. Entonces, llega el nuevo, se hacen reformas, ¿sí? Y luego se busca la manera de violentarlas. En esta ocasión se está haciendo una reforma, digamos que es histórica, después de la gran reforma que se negoció entre el año de 1995 y 1996 con Ernesto Zedillo y que veníamos de un asesinato, un genocidio, perdón, un magnicidio. Veníamos de un magnicidio a Luis Donaldo Colosio, veníamos del asesinato de Ruiz Massieu, veníamos del alzamiento zapatista, veníamos de un proceso electoral que habíamos visto lleno de miedo y con un proceso electoral anterior del 88 que supimos todos que claramente se habían robado la presidencia de la República en el 88, ¿no?
con Carlos Salinas de Gortari. Entonces se hace esta gran reforma donde los partidos políticos por primera vez, y mira, yo lo que sí nunca he tenido muy claro es si Ernesto Zedillo, cuando en su momento hizo esta propuesta de hacer los cambios electorales, lo hacía por un gran impulso por parte de los Estados Unidos, ¿no? Eso siempre me ha quedado esa duda, qué tanto le beneficiaba a nuestros vecinos, porque dicho sea de paso, cada acción que realizamos aquí tiene un pequeño empujoncito de los gringos. Entonces, en esa ocasión, esa reforma fue muy benéfica, fue la gran reforma después de la de 1977 y luego hubo una serie de parchecitos, ¿ok? Hoy tenemos otra gran reforma que por desgracia no va a pasar, ¿no? Porque ya lo vimos que no va a pasar y era de manera natural que no pasara. ¿Por qué? Porque los partidos que nacen bajo el chantaje y los partidos que nacen como una manera de frenar alguna fuerza política, porque así surgió el Partido Verde y así surgió el Partido del Trabajo, ¿eh? Hay que decirlo. Así surgió el profesor Alberto Anaya para contener a las izquierdas y decir que este sí era un trabajo de izquierda que hacía trabajo en la colonia Tierra y Libertad de acá de Durango, ¿no? Bueno, esta gran reforma te plantea eliminar estos 32 senadores que no tienen razón de ser. O sea, en su momento fue un acuerdo político, ayudó, ¿sí? Ayudó a que no se incendiara políticamente esta área de nuestro país, esta parte de las discusiones para luego obtener beneficios en próximas discusiones, en próximas reformas, ¿no? Hoy ya no. Hoy ya vimos que lo que dijo José Woldenberg hace muchos años, ya hace algunos lustros, que dijo que la democracia cuesta y que vale la pena en un país como México, con todas estas grandes diferencias, es un insulto el tipo de elección que tenemos por las grandes carretadas de dinero que se gastan, por ejemplo, en estos 32 senadores también, que aunque no hacen campaña, representan un gasto impresionante en el Senado de la República. Yo creo que las áreas más opacas de nuestro país es el Congreso de la Unión, de cómo se gastan los dineros, ¿sí? Tanto diputados como senadores, porque estos, con base en este número de diputados, los 128 del Senado, los 500 de la Cámara de Diputados, se hace el presupuesto, ¿no? De lo que se va a destinar. Pero ese presupuesto hay una parte que es clara, que es el salario, ¿no? La dieta. Pero hay unas zonas oscuras impresionantes y ese dinero de esas zonas oscuras se toma en cuenta con base en el número de senadores o el número de legisladores. En la medida en que estos reduzcan, evidentemente que el presupuesto va a ser mucho menor. Creo yo que los senadores debieron de haberse eliminado desde hace mucho. No se van a eliminar. La reforma no va a pasar. Fíjense, bueno, ahorita que pasemos a los de representación proporcional o las listas de los diputados, hay algo que ocurrió en Baja California que es una muestra de que esto sí puede transitar. Pero bueno, ahorita pasamos a esa parte. Con eso inicio, ¿sí? Y lo que dijo José Woldenberg y que hoy se la pasa repitiendo y que hoy es el gran adalid de la democracia, ¿no? Porque efectivamente el trabajo que hizo en el entonces Instituto Federal Electoral fue muy bueno. Creo que ha sido el mejor presidente que ha tenido el IFE, hoy INE, y creo que los consejeros electorales que hubo en aquel momento han sido los mejores. Y mira que te estoy hablando de Juan Molinar Orcasitas, o sea, un personaje que no hizo nada cuando el incendio de la guardería del IMSS, él era el director del IMSS, se lo llevó Vicente Fox al gobierno, ¿no?
pero como consejero electoral hizo buen papel. También estamos hablando de un Emilio Cebadúa que al paso de los años estaría formando parte de la famosa estafa maestra con Rosario Robles, ¿no? O sea, sí, sí, hay personajes que formaron parte en ese momento del consejo, hicieron un gran trabajo, pero que cuando pasaron al gobierno se corrompieron. Eso es lo que ocurre cuando diputados y senadores llegan a ocupar sus escaños, no tienen principios sólidos y son atrapados por el gran corruptor del dinero y del poder, ¿no? En este caso, eliminar a 32 senadores, wow, pues sería el mejor regalo que la ciudadanía, que los mexicanos pudiéramos tener para este año 2026, pero bueno, ya vimos que no va a ser así. Ya, gracias, gracias, mi querida Jechucha. Jesús, la presidenta de la República no eliminó, por ejemplo, mantiene, por tanto, a los 500 diputados. Así es. ¿Y cuál es tu valoración en ese punto? ¿No crees que podría haber la propuesta, Haber sido más tajante. sí, de reducirla a 300 y si les preocupa a la oposición los plurinominales, pues que hubiesen sido 100 plurinominales y 200 de representación proporcional, pero ahí, por ejemplo, en alguna otra mesa me decían, sí, sí, pero serían muy pocos diputados para tantos distritos. Y yo les decía, pues, y en los hechos, en toda nuestra historia, ¿cuál es la diferencia? Si los diputados no los conocemos, ¿no? La gente de los pueblos y en las comunidades, y pues ni siquiera los conocen. ¿Cuál es tu valoración ahí en ese sentido? El número de diputados y diputadas, eh, ¿cuál es tu valoración ahí? Mira, es que hay algo que no se tocó en esta propuesta de reforma. O sea, se dijo, vamos a modificar la manera de elegir a estos 200 diputados, ¿no? Que no forman parte de los 300 distritos electorales en que está dividido el país, ¿no? Eh, vamos a hacer una modificación, no los vamos a quitar, el número de 200 van a continuar, pero va a haber una forma distinta de elegirlos para que la sociedad elija, realmente haya un voto más directo, ¿no? Y no sean las dirigencias de los partidos políticos los que impongan a 200 y son los regalitos que se hacen por favores a futuro que se comprometen o favores en el pasado que se hicieron a ciertos políticos, ¿no? Entre ellos mismos, entre las mismas cúpulas partidistas y luego entre los acuerdos que hicieron entre un partido político y otro, ¿ok? Entonces, se dijo por parte de la presidencia, vamos a cambiar la manera de que lleguen estos 200 diputados y que la ciudadanía tenga un mayor contacto con ellos y sepa quiénes son y sí ejerza un voto de rechazo, si tú quieres, ¿sí? Pero ese rechazo, a su vez, te da la posibilidad de haber ocupado el segundo mejor lugar de los perdedores y entonces vas a poder entrar, pero la gente ya te conoció. A lo mejor la gente no te dio su voto, pero ya sabe, ya anduviste en campaña, ¿no? Esa fue, esa fue la esencia de esta propuesta de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, hay algo que no se trató y creo que ahí es donde debería de haberse presentado inicialmente, que es la redistritación, ¿sí? Nosotros tenemos un país que está dividido en 300 distritos electorales y cada distrito electoral tiene que ver con el número de población y con el número de extensión, el número de población, el número de votantes.
de ciudadanos que pueden participar, ¿no? Entonces, de ahí viene de por qué un diputado puede atender o no a, no sé, a, dependiendo del distrito, es que hay distritos que son muy pequeños, hay distritos que son muy grandes, a los 50,000 habitantes de ese distrito electoral, ¿no? ¿Ok? Entonces, si no haces una buena redistritación, no vas a tener un buen conocimiento de la gente de su diputado, ¿ok? Ahora, ¿por qué hay 300 diputados? Porque la propia ley te dice debe de contener cierto número de extensión y cierto número de votantes. Cuando los partidos políticos hacen, por ejemplo, en la elección del 95-96 se hizo también una redistritación, fue muy, muy interesante. De hecho, quien llevó a cabo parte de esa redistritación y que fue clave fue Enrique Ibarra, priista, muy amigo de Ricardo Monreal, por cierto. O sea, son gente, Ricardo Monreal, Enrique Ibarra, César Augusto Santiago, eran considerados los grandes alquimistas del priismo de los años fines de los 80s, 90s, ¿no? Les decían que eran los magos, los que hacían los grandes, grandes fraudes. Bueno, ellos saben de la distritación del país, ¿sí? Entonces, en aquella ocasión se hizo una redistritación y no es que se cambiara el número de distritos que pasaron de 300 a 500, no, 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 son los mismos 300, pero de acuerdo a la densidad poblacional, la demarcación del distrito se fue modificando. Ahí es donde se puede ver si un diputado puede tener o no la capacidad para tener contacto con la gente. Entonces, a ver, si la población que tenemos es tanta, ¿sí? Es muchísima, y los diputados no pueden atender, lo lógico sería que dividieras más los distritos para que hubiese más diputados, y te olvidas de la representación proporcional, ¿ok? Te olvidas de los 200. Pero entonces volvemos a lo mismo como tú efectivamente dijiste. ¿De qué nos sirve si a final de cuentas nunca bajan los diputados al distrito? ¿Sí? Nada más los vieron pasar en campaña y los vieron pasar porque ni siquiera los conocieron. Nada más se tomaron la foto. Les entregaron su bolsita con el sello del Partido Verde, del Partido Morena, del partido que sea, ¿no? Entonces, es, es algo que la población mexicana, que todo el sistema político mexicano tiene que replantearse cómo tiene que ser la redistritación de nuestro país para que un político pueda atender, pero no nada más se trata de que si son más o menos diputados, se trata del ejercicio de cada diputado. O sea, ¿de qué te sirve tener 5 diputados si ninguno va a realizar verdaderamente su trabajo? O vas a quitar los 200, o vas a elegirlos de manera más directa como está presentando hoy la presidenta, ¿no? De que sí, lo vas a conocer porque fue a pedirte el voto, pero no votaste por él, pero fue el segundo menos votado, ¿no? Y por eso va a entrar. ¿De qué te sirve si no baja? Aquí el problema es, uno, que no hubo una redistritación, nunca se llegó a discutir eso, ni siquiera se planteó dentro de la reforma, ¿no? Es más, nadie lo tiene en la cabeza, ese tema. Y el segundo, que no hay en México una verdadera verificación del trabajo que te hace un funcionario. Los legisladores y senadores son funcionarios. No hay quien te verifique y quien los obligue a cumplir con su trabajo. De nada me sirve si son más o menos. De nada me sirve si los elijo directamente o indirectamente, o si me los impone una cúpula partidista. Absolutamente nada, así nunca van a hacer su trabajo. Por eso tú terminabas también diciendo esa parte, supongo yo, de que a final de cuentas un diputado no hace su trabajo. Son muy poquitos. Y los que hacen su trabajo generalmente son porque forman parte del círculo rojo del determinado partido o
del partido que está en el poder y son los que tienen que realizar el trabajo. Los demás no. Entonces, creo que ese fue el gran problema. Ahora, tenemos los 200 diputados, se presenta que 100 sean de el segundo menos votado. Después del primer lugar, el que le sigue en votación sea el que entre en esta lista de 100, ¿no? De los 200 diputados. 100 entren por ahí, los otros en una lista que sí pondrían los partidos, pero que elegiría directamente la población. Ese es el planteamiento. No quisieron los partidos que obtienen grandes al Congreso. Pero en Baja California, desde la elección pasada, esos diputados del segundo lugar son los que están funcionando aquí. Aquí ya no hay diputados de lista. Se acabaron. Siguen existiendo los diputados de representación proporcional, como lo presentó la presidenta. Por ejemplo, en Baja California está dividido en 17 distritos, son los que se eligen directamente, que sería el símil a los 300 distritos federales, son los que elegimos directamente, ¿no? Los que hacen campaña. Y el total de los diputados de Baja California son 25. Los 7 restantes, ¿sí? Perdón, los 8 restantes llegan al Congreso como el que obtuvo el segundo lugar en votos después del primero. Los de lista ya no existen aquí. Y el Congreso funciona y sigue funcionando igual de corrupto que el federal. Entonces, ese no es el punto, esa no es la manera de mejorar. Ya lo vimos, por lo menos lo estamos viendo en Baja California, que sí pueden entrar diputados de esa manera, que sí se puede llegar a una negociación con los partidos de oposición para que acepten esto y avalen esta reforma, pero el efecto en los hechos sigue siendo nulo para la población porque nosotros no hemos obtenido ningún beneficio. Los diputados siguen siendo, el Congreso sigue siendo igual de corrupto, ¿sí? El Congreso sigue siendo igual de acuerdos entre cúpulas, el Congreso sigue siendo el que responde al gobernador en turno, en este caso a la gobernadora Marina del Pilar, el Congreso sigue siendo el que puede, de acuerdo a la gran cantidad de dinero que tiene, corromper a esos diputados que llegaron de representación proporcional y que llegaron de una manera distinta, pero que de alguna manera se les puede convencer de que voten a favor de una reforma o no cuestionen el trabajo de los funcionarios federales, que también lo tendrían que hacer los diputados, perdón, de los funcionarios estatales. O sea, no ha cambiado en nada ese Congreso, a pesar de tener esta nueva fórmula que está presentando la presidenta, ¿no? Entonces, creo que esa no era la verdadera forma o la forma que pudiera tener un mejor efecto para que tuviéramos o para que tengamos diputados que hagan el trabajo que deben de hacer. No es por ahí. No es eligiendo de una manera distinta o poniendo de una manera distinta a estos 200 diputados adicionales. Por mí, la verdad, que se eliminen, porque lo que en un momento benefició, que fue en la reforma de 1977, de darle entrada a la izquierda, darle una representación, porque aunque fuera chiquita en aquella época, había gente que votaba, que estaba de acuerdo con ellos. Entonces debe de estar la voz de esa gente que está de acuerdo con una manera distinta de pensar políticamente, ¿no? Pero eso se corrompió. Los que dicen que son de izquierda no son de izquierda. El PT no es de izquierda. El Partido Verde, por favor, el Partido Verde nació como un gran corruptor. Escobar, que fue dirigente, el Niño Verde, el papá del Niño Verde, que fue candidato a la presidencia, y recuerdo cuando andaba con su sombrerito de chamula, de allá en Chiapas, buscando el voto para la presidencia. O sea, ese señor
toda la vida ha vivido del erario federal. El Partido Verde toda la vida lo ha hecho. El Partido del Trabajo toda la vida se la ha pasado chantajeando al gobierno en turno. Llámale PRI, llámale PAN o llámale Morena, ¿no? Entonces, eso que surgió en el 77 como los diputados de representación proporcional se fueron corrompiendo. Hoy ya no funcionan, ¿no? Entonces, por mí, se deberían de acabar, de eliminar, ¿no? Pero realizar una verdadera redistritación en nuestro país, ¿sí? El problema es que la redistritación también se elige a través de acuerdos entre los dirigentes, las dirigencias de los partidos políticos. Por eso es tan importante el operador político. Por eso la gente tan quemada, por utilizar una palabra coloquial, la gente que sabemos eh, mm, que son muy buenos políticos, eh, pero que son unos tranzas, ¿no? Que son tranzas, que hacen cosas ilegales, son los que conocen cada sección electoral de cada distrito, son los que saben cómo piensa la gente, y son los que utilizan los grandes dirigentes de los partidos. En esas áreas estaba Enrique Ibarra, Ricardo Monreal, César Augusto Santiago, son los que conocían a la gente, son los que realmente han recorrido y saben cómo están las entrañas, cómo pueden convencer a la gente y basarse en sus necesidades para poder darles algo a cambio de un voto, ¿no? Entonces, el problema, Ernesto, Violeta, para mí es la redistritación, que nunca se tocó y se deberían de eliminar, ¿no? Pues eso es todo un tema y como tú dices, de fondo, querida Jesús, a que nos centró y que me parece a mí pues una primera iniciativa ya en este contexto de la Cuarta Transformación, que como tú bien dices, no va a pasar. No, todo parece indicar que esto no va a ya tener un buen puerto, pero pues sí es importante ir viendo cuáles serían los elementos aquí centrales y este de la redistritación, vuelvo a decir, me parece central. Jesús, yo quisiera regresar a bueno, hay tres puntos que quisiera aquí plantear. Lo primero es a propósito de lo que dices de la dieta, ¿no? De los senadores y de los diputados. Pues ese es parte del fondo, ¿no? Ese es parte del fondo por lo que no van ellos de la dieta y de todos los ingresos. Y presentábamos este cuadrito el día lunes o la semana pasada, ya no me acuerdo cuándo lo presentamos, pero donde veíamos pues cuánto gana, ¿no? Diario un trabajador en nuestro país de salario mínimo, 23 millones, y pues ganan 315 pesos, esos 23 millones que están ahí en el cuadrito, y veíamos que estos 128 diputados al día ganan 4,000, senadores, perdón, 4,390 pesos diarios, ¿no? 4,300 solo, como tú decías, de dieta, y los diputados 2,661 pesos, más todo lo que tú decías, estos ya recursos en las zonas oscuras que no están aquí contabilizados y sabemos pues que ellos no quieren perder estos privilegios, quieren seguir manteniendo, pues uno, los 128 diputados, dos, que no haya listas para que puedan seguir gozando de esto que han gozado las familias de todos los partidos durante décadas y décadas, que se van pasando, como decíamos, como carrusel, ¿no? Ya sea diputado, senador, y luego regresan, y luego se van a una Secretaría de Estado, y luego vuelven a regresar, y así han estado por décadas, y sabemos pues que no quieren perder esos privilegios. Eso era por un lado. Y lo otro, Jesús, entrar al tema de la reducción del 25% del presupuesto también, y que eso me parece también muy importante, que es parte del artículo 41 y que se cambia esta fórmula que se presenta ya a nivel constitucional y que llevaría a una reducción importante también de los ingresos electorales. También sobre eso, ¿qué reflexionar, querida Jesús? Serían, creo que cerca de 2,000 millones de pesos, ¿no? Representaría esta
esta No, bueno, reducción. la presidenta hablaba, Jesús, de 12,000, 13,000 millones de Ah, pesos. perdón, 12,000. Ajá, Sí, y decíamos, sacamos una cuenta de casi 18,000 millones de pesos, ¿no? lo Ya que representaría. a lo que representaría, sí. Esa es la parte que dice José Woldenberg, es que la democracia es cara, ¿no? La democracia cuesta. No, sí, la democracia si verdaderamente la hubiera, ¿no? Pero la burocracia es lo que cuesta aquí. No, mira, reducir en un 25% creo que sería, o sea, nadie puede estar en contra de eso. Es que aquí ese es el punto. La población, nosotros, los que no somos ni los diputados ni los senadores, todos estamos de acuerdo en que se eliminen a los 200 diputados de RP y a los 32 senadores, ¿no? Y estamos de acuerdo que se reduzca 25% y, o sea, por nosotros que pase. ¿Quiénes son nuestros representantes populares? Los diputados. ¿A quiénes les tienen que hacer caso? A nosotros. Entonces, ellos tendrían que decir, bueno, si la gente quiere eso y a mí me eligieron para, por el bien de ellos, ¿no? Entonces tendría que cumplir con eso. Ah, no, pero mejor respondo a mis intereses. ¿Por qué no quieren esta reducción? Porque dejarían de recibir, es que no nada más es las soples o los INES chiquitos de cada entidad, son los que van a dejar de recibir estos recursos. No, no nada más es eso. Dentro de ese 25% están los recursos que se entregan a los partidos políticos y el recurso se entrega de acuerdo al número de votos que obtienes en la elección federal inmediata anterior, ¿no? O sea, en la elección presidencial recibes una cierta cantidad, los siguientes 2 años, y luego en las elecciones intermedias recibes otra cantidad, porque bueno, la cantidad de votos es distinta, y bueno, ahí hay fórmulas un poco complicadas de explicar, ¿no? Pero se hace con el número de votos que se obtienen en la elección federal anterior. ¿Okay? Entonces, ese dinero es el que forma parte de ese 25% que se reduciría. Ese dinero es, por ejemplo, el que permitió al grupo de los chuchos de Jesús Ortega, de Jesús Zambrano, que cooptaron el PRD, ¿sí? Fue lo que les permitió a ellos negociar, por ejemplo, con Felipe Calderón. ¿Se acuerdan? Cuando la elección que estaba Santo Claus ahí, Alejandro Encinas, y que en realidad había ganado y se fue al tribunal y todo eso, y se queda Jesús Ortega, es porque quería verse beneficiado como corriente política de ese dinero que sale justamente con esa reforma que está presentando hoy la presidenta. Ese 25% dejaría, es dinero que hubiese dejado de llegar, digo, para que la gente lo pueda entender, a los chuchos, por ejemplo. Y entonces Felipe Calderón no les hubiese podido apretar la tuerca y corromperlos, porque lo que hizo Calderón fue el gran corruptor de la corriente de los chuchos, ¿no? Por eso en el Tribunal Electoral se le dio un fallo a favor y luego, ¿qué terminamos viendo? Que los chuchos acompañaron parte de las decisiones de Felipe Calderón y también parte de las decisiones de Enrique Peña Nieto, como la firma de este acuerdo por México, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, que hizo Enrique Peña Nieto. Pero es producto de ese dinero, es a lo que quiero ir, que la gente entienda. Si tú ya no tienes ese 25%, que de acuerdo a los números que ustedes sacaron, yo la verdad no lo he hecho, estos casi 18,000 millones de pesos, ¿no? Que implicarían en reducción, díganme entonces con qué van a negociar el partido en el poder, siempre, cualquier partido, ¿eh? Cualquier partido del que esté en el poder, ¿con qué va a negociar? ¿Con qué va a apretar a los demás partidos? ¿Qué zanahoria les va a ofrecer? O sea, lo que les interesa a ellos a los partidos políticos, es tener cada vez más bienes, ¿no?
Porque además compran, con ese dinero, compran muchísimos edificios que hoy, por ejemplo, en el caso del PRI, son los grandes elefantes, ¿no? Porque están vacíos, ni siquiera está el guardia, o sea, porque no hay nadie, no hay nada que guarecer, ¿no? Compran esos bienes que el INE tendrían que regresarlos al INE y el INE darles un destino o regresarlos a la tesorería de la federación a través de una cierta fórmula y todo eso, pero entonces se quedarían sin un bien, ¿sí? Entonces, esa reducción del 25% hubiese sido una maravilla. La verdad es que es muy, muy cara. Ahora, ¿cuál es el origen de esa gran cantidad de dinero que hay que luego se reparten entre todos y sirve para presionar, para chantajear, para ganar votos, etcétera, para lo que pueda servir? ¿Cuál es el origen? Justamente la reforma del año 95-96. Cuando José Woldenberg dice la democracia cuesta, a lo que se estaba refiriendo por aquella época, porque la situación es distinta, pues. Cuando se habló de esas grandes cantidades de dinero, fue porque se le entregó, por ejemplo, se les dio un salario a los consejeros electorales que quedó en la Constitución, como bien dices, en el artículo 41, para que su salario fuera igual al de los ministros. O sea, la gente que más ganaba dinero en este país como salario eran los ministros, ¿no? Pues en esa elección se puso que tendría que, o sea, no se puso la cantidad, pero se puso que tendría que ser igual a lo que ellos gastaban. Entonces, eran cantidades estratosféricas la que ganaban, ¿no? Sí, fue un consejo muy bueno en materia electoral, pero también fue un consejo que nos salió carísimo, ¿no? Y siguió manteniéndose, siguió recibiendo estas grandes cantidades de dinero. Ahora, ¿por qué se hizo eso? Para que no tuvieran la posibilidad de corromperse. Es decir, que no llegase un empresario, que no llegase un partido político, que no llegase el crimen organizado, de decir, a la hora que hay una votación en el Consejo General del IFE, de aquel entonces, o que declares inválida o válida una elección en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no pueda ser cooptado por poderes fácticos, entonces te vamos a pagar bien. Es como esa frase que dicen, es que para que los policías no entren al crimen organizado hay que pagarles bien. No, o sea, le puedes pagar muchísimo a un policía y si les gusta o si son presionados por el crimen van a terminar ahí. Claro, todos debemos de tener un salario digno de acuerdo al trabajo que ejercemos, pero no puedes poner el salario como el elemento para no ser corrompido por un poder fáctico. Entonces, si nos cuesta tanto y si es tan elevado el presupuesto que se va para los procesos electorales y que incluye los salarios de los consejeros, la manera de organizar un proceso electoral, la burocracia, el dinero que se le da a los partidos políticos, el número de diputados y todo eso, siempre ha sido, o por lo menos desde el 95, fue para no dejar que se corrompieran. Y por eso se aceptaron esos salarios tan elevados. Ahora, tenemos la otra parte. ¿Recuerdan ustedes eh, el pase de charola? Que incluso esa nota, cuando se hizo pública, mereció el Premio Nacional de Periodismo. La nota la hizo Francisco Barradas, que trabajaba en el, en el Economista, el periódico Rosita, le llamábamos, que dijeron mucho tiempo que el periódico Rosita era producto de Ernesto Zedillo, ¿no? Pero bueno, es una serie de empresarios que se juntaron. Okay. Este reportero sacó la nota del pase de charola, que fue esa reunión que hizo Carlos Salinas de Gortari con los empresarios para pedirles una lana para el proceso electoral federal, ¿no? Por eso se le conoció como el pase de charola. Entonces se hizo un gran escándalo porque se dijo, entonces los empresarios presionan al presidente que llega porque como le da mucho dinero para la campaña, entonces luego le exige muchos contratos. Entonces, para que eso ya no ocurra,
Está Ernesto Zedillo en la presidencia, viene el proceso de la reforma electoral y se propone que los partidos políticos reciban 70% de presupuesto del Estado y 30% de presupuesto público, ¿no? Perdón, presupuesto privado. Entonces, el 70% es del presupuesto público, de nuestro dinero, de nuestros impuestos, que es la gran cantidad de dinero, para que no se corrompan. Lo mismo, para que el candidato del distrito 7 federal no sea presionado por un empresario, por algún integrante del crimen organizado, por algún tipo de poder fáctico, o sea, un poder ilegal, ¿no? Por eso es que se puso ese 70%. Y los empresarios ya no van a poder dar lana a las campañas. El crimen organizado sigue metiendo lana, los empresarios siguen cooptando, siguen metiendo lana. Digo, qué mayor ejemplo que el Amigos de Fox. O sea, la reforma había sido en el 96-97 y en la siguiente elección presidencial hubo carretadas de dinero de los grupos empresariales hacia Vicente Fox, que terminó siendo este tema de Amigos de Fox. O el Pemex Gate, los más de 1,000 millones de pesos que eran dinero de nuestros impuestos que se entregaron al sindicato petrolero y que luego se desviaron a la campaña y que nunca llegó a Francisco Labastida, sino que en el camino se perdió. Entre los propios priistas se engañaron, se hicieron trance entre ellos mismos, ¿no? Pero para eso era ese 70-30. Entonces, si hoy te presentan una propuesta de reducir el 25% todo lo que te cuesta el sistema electoral, oye, pues bienvenido, porque eso no ha dejado de ocurrir. El crimen organizado sigue cooptando, el empresariado sigue metiendo dinero, las elecciones, hay dos tipos de contabilidad. ¿Qué pasó con el caso del Monexgate? Que no tenía que entrar dinero de empresas. Igual, carretadas de dinero llegaron a la campaña de Enrique Peña Nieto de dinero prohibido. Ah, pero ¿qué dijo el consejero electoral Sergio Ramírez? Gracias a Sergio Ramírez, quien ya falleció, ¿no? Pero gracias a Sergio Ramírez, que fue impuesto como consejero, ¿no? Que lo metieron ahí en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dijo, no se rebasó el tope de campaña, pero por supuesto que se había rebasado y el propio Andrés Manuel presentó las pruebas. Es más, el propio Ricardo Monreal fue el encargado de con papelito y con fotografía decir, aquí hay más dinero del autorizado. Los partidos políticos no deben de rebasar este tope y aquí se rebasó el tope de campaña, ¿no? Y ahí estaba la reforma, no sirvió de nada. Entonces, desde mi punto de vista, pero por supuesto que tiene que haber una reducción. Ese 25% era una maravilla. Es más, ni tendrían que ser así los procesos electorales. Tendrían que, o sea, yo creo que ni salarios se les tendría que dar, tendrían que ser honoríficos y nada más de acuerdo, así como los que cuidan las casillas, que es honorífico, que no les pagas un salario, así deberían de ser la organización de los procesos electorales y solamente tener una parte, ¿no? Evidentemente, para que sea funcional, ¿no? Pero los que están en el día a día, ¿por qué te va a salir tan cara la burocracia? ¿Por qué vas a tener una burocracia tan grande? Y en el IFE o en el hoy INE ocurrió lo mismo que en el Congreso, que en la Cámara de Diputados y que en el Senado. Se fueron creando comisiones y comisiones y comisiones para darle más lana a cada partido político, porque cada presidente de comisión recibe una cantidad adicional a la dieta y a todo lo que ustedes ya mencionaron en ese cuadrito, ¿no? Es dinero adicional que recibe ese presidente de comisión y además el secretario de la comisión y además los asesores del presidente de la comisión. Que, bueno, lo mismo ocurre en el INE. Y entonces se van haciendo comisiones y comisiones para reducir este gasto. Lo que hicieron en congresos anteriores
congresos de la Unión fue mochar las comisiones. Entonces, de repente eran 20, luego llegaron a ser hasta 38 y luego se redujeron a 35 y luego, no, al Partido Verde hay que dar, como ya el Partido Verde está con el partido ganador, entonces hay que crear una comisión para darle la presidencia de la comisión y pueda tener dinero adicional, ¿no? Entonces, no es, o sea, esta reforma electoral no pega en el punto corruptor de todo el sistema político, no, o sea, te era por encimita y era lo ¿cómo cómo puedo decirlo? Lo más obvio. Quita a los que llegan con la venia del partido de la cúpula, que son los 200 diputados, y bájale el 25%. Era lo más fácil de hacer, ¿no? No se iba al fondo de por qué tenemos un sistema electoral tan fácil de que pueda corromper a quienes participan en los distintos procesos electorales. Ya. Ajá. Gracias, Jesús. Pues se nos acaba el tiempo. Cristian, si fueras tan amable de avisar a la siguiente entrevista que vamos a entrar 5 minutos tarde, a las 11:05. Y dile que me disculpe el entrevistado, pero se me va la lengua de repente, y como ya Que no tenía va a mucho ser a las tiempo que no 11:05. participaba. Se me va la lengua, hombre. Es que escucha, ya le sale lo norteña. Jesús, dos temas y pues tendría 5 minutos. A ver, sí que a ver cómo le haces. Hay un recorte también al tiempo oficial para radio y televisión. Algunos pensamos que tendría que haber aumentado, no recortado. Entonces le quita un 27% del tiempo oficial para radio y televisión para uso electoral, o sea, al INE, y entonces de 48 minutos diarios le reducen a 35 minutos. Por tanto, pues el resto tendrán que pagarlo en medios privados. Y el otro es, y tú que trabajaste también mucho el tema de lavado de dinero, también en procesos electorales, pues se prohíben recursos que provengan del extranjero, ni gobiernos extranjeros, ni fondos de inversión u organismos extranjeros, ni personas físicas o morales extranjeras, empresas, etcétera, y personas que residan fuera del territorio nacional. Nadie podrá aportar recursos al Instituto Nacional Electoral, no podrán aportar recursos particularmente a partidos políticos. Eh, ¿Qué decía al respecto de estos dos temas, el recorte a medios públicos y ya la prohibición de ingresos del extranjero? Mira, esta segunda parte, excelente, porque hay una parte que se dice, habrá una fiscalización. Cada vez que hay un movimiento, el INE estará fiscalizando. O sea, no va a haber una fiscalización de después de tanto tiempo, a lo mejor tú hiciste el contrato hoy y te voy a revisar hasta dentro de 15 días. No, va a ser en el momento, ¿ok? Entonces, el hecho de que sea en el momento esta revisión y todo lo que entra, la revisión que hace el SAT y todo eso, entonces sí pudieran tener un mayor control, no total, pero sí mayor control de todo el dinero que ingresa. Eso está muy bien, de cómo le estarían revisando. Es difícil que no le pudieran dar la vuelta. Mm, ya teníamos la provisión de que entraran, de que se rebasaran los topes de campaña, o sea, ya está establecido toda la cantidad de recursos que puedes gastar, la cantidad de recursos que pueden entrar, y aún así no se impidió, por ejemplo, de esto que nos enteramos ahora en Israel, que hubo estos empresarios que le dieron 25 millones de pesos, de dólares a Enrique Peña Nieto, ¿no? Para su campaña electoral y que luego terminaría en la compra de Pegasus y todo este tema del espionaje, ¿no? Entonces, y ya estaba prohibido. Entonces, hoy otra vez te lo puede prohibir. Lo que sí tiene de diferente en esta ocasión, en esta reforma, es la manera en que se va a fiscalizar. Ese es el punto.
¿sí? Ese es el gran punto. Obvio que un fondo de inversión y todo esto no deben de participar porque los fondos de inversión se te diluye quién verdaderamente es el que está participando o está entregando dinero, ¿no? Entonces, la parte de la fiscalización es muy buena, es un muy buen avance, ¿no? El lavado de dinero es una el dinero ilícito es una de las maneras más difíciles es uno de los delitos más difíciles de comprobar, ¿no? Pero, pues sí, sí es un avance. México tiene un buen sistema de administración tributaria, le está siguiendo la pista al dinero desde el sexenio pasado, que es muy bueno, o sea, está empezando a ejercer su verdadera función. Entonces, creo que ahí sí es un gran acierto también, ¿no? Pero la manera de darle la vuelta siempre la van a encontrar los integrantes de los partidos políticos, ¿no? Y la otra, respecto a los tiempos, debería de ser más el tiempo oficial y menos la compra. Hay una parte en la exposición de motivos, creo que dice que ya las plataformas son más las que, las que ve la gente, entonces los medios tradicionales no son tan socorridos y también habla de que la gente está harta de todos los spots que se pasan en cada proceso electoral, lo cual es verdaderamente cierto. Sí, sí. Estamos hasta el gorro cada vez que hay elecciones de todo lo que pasan, pero el problema no es el tiempo, el problema es la campaña, el tipo de campaña. O sea, no tienen ni imaginación, no son atractivas, no te están enseñando, no hay una verdadera educación cívica que te pueda digerir la manera en que tú vas a ejercer, los beneficios que que vas a tener cuando votas. O sea, se van a frases ya muy hechas, no tienen unos buenos publicistas, ni el INE nunca los ha tenido, la verdad, nunca los ha tenido ni los partidos políticos. O sea, son tan tontos, porque son tontos, este, los spots que hacen, ¿no? Y entonces nos están bombardeando con pura basura, pura basura. Creo que sí debe de haber el tiempo del Estado, sí debe de entregarse al propio INE para que haya una verdadera educación cívica, cómo debe de votarse, cuáles son los beneficios, quiénes son los candidatos, los partidos políticos también deben de estar ahí utilizando y entonces estarías gastando menos dinero y estarías, porque fíjense, se les da una gran cantidad de dinero al partido político. ¿Para qué? Para que lo gaste en los grandes medios, en Televisa, en los grandes de TV Azteca, los periódicos de circulación impresa, ¿no? Entonces, el dinero termina siendo para ellos, ¿ok? Y las campañas son pésimas, son malísimas, porque ni siquiera tienes un beneficio para la población. Entonces, yo creo que sí debería de ser más tiempo del Estado. Ahí a lo mejor Genaro Villamil no estaría de acuerdo porque él es el experto en todo ese tema y ha sacado libros de eso, ¿no? Y de cómo se ha utilizado el tiempo del Estado de manera para beneficiarse los propios partidos políticos, ¿no? Pero yo sí estoy de acuerdo en que sea más al Estado y menos a la iniciativa. O sea, no estoy de acuerdo con la reducción, tampoco. Ahí sí no. Pero, pero tendría que haber otro tipo de campañas y decir, esta campaña no pasa, no te puedo pasar esa basura, así de sencillo, ¿no? Ujú. Pero luego van a decir que censura, es un poco complicado. Ahí. Sí, es un poco complicado, querida Jesús. Yo, por ejemplo, sí, para mí sí es un suplicio estar escuchando, y además de salir a la calle y ver toda la propaganda electoral, pues también estar escuchando en los medios de comunicación uno tras otro, tras otro, tras otro. Sí, también ese es todo un tema que pudiéramos seguir discutiendo. Pero ahí ya se nos acabó el tiempo, querida Jesús. Nada más pedirte una breve reflexión de 2, 3 minutos
de un tema que nos parece también muy importante y que hemos estado hablando aquí pues, por meses y por años, querida Jesusa, el tema de los pueblos indígenas y de también de las comunidades afro-mexicanas, y que quedó en el apartado D del artículo 41, también quedó un párrafo referente a los pueblos y comunidades indígenas. Y me parece, Jesús, ya nos dirás, ahorita nada más voy a dar lectura rapidísima, dice, en la selección y postulación de candidaturas a cargo de elección popular, los partidos políticos y autoridades electorales garantizarán acciones afirmativas a favor de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, así como de grupos históricamente subrepresentados. Eso es lo que quedó en términos de pueblos indígenas en esta reforma, en esta iniciativa de reforma. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto? Bueno, primero me da una pena, para mí es una vergüenza que tengan que hacerse estas precisiones para darle entrada a la gente, ¿no? O sea, debería, no, ni siquiera tendría que ser necesario, ¿sí? Eso tendría que ser obligatorio, ¿sí? No, no estar en la Constitución, estar en la mente de que somos exactamente iguales y merecemos tanto las de las comunidades afroamericanas, ¿qué? Afromexicanas, sí. Afromexicanas, perdón, como la parte de los pueblos indígenas, claro que deben de tener una representación, pero no como exclusivo, o sea, debería de ser, somos parte de una misma, pero bueno, son minorías, entonces hay que darle la palabra a las minorías. Claro, por algo se empieza, está bien que tengan su espacio, pero creo, para mí es vergonzoso que tenga que haber esa distinción o esa precisión. No debería de ser, no debería de ser necesario, pero bueno, ni modo. Ahorita en este momento es necesario porque hay una gran discriminación, porque es gente a la que toda la vida se le ha considerado de segunda categoría, ¿no? Por algo se tiene que empezar, eso es positivo, pero no debería de ser, no debería de haber excepciones en nuestro país. Todos debiéramos de ser y tener las mismas oportunidades. Todos somos iguales, ¿no? Ya, pues querida Jechucha, te mandamos un fuerte fraterno abrazo. En verdad nos da mucho gusto que te hayas reincorporado nuevamente. Ya te extrañábamos, Jechucha, la audiencia también decía, onda, Jechucha, ya nos vamos Ay, a salir. gracias. Así que, pues Jesús, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Te, No, gracias a todos. te queremos harto, Jechucha. Ernesto, gracias a los que me mandaron ese gran abrazo. Lo recibí hasta acá. Y bueno, pues ya nos veremos el próximo viernes, espero que con Héctor, ¿no? Sí. Y voy a andar por ahí con Héctor los lunes, ¿eh? Así es que también hay Pues amenaza. no me digas, huerca, hombre, pues qué bueno, pues ya, hay que nos avise, Héctor. No, Bueno, querida Jesús, pues ya estamos listos entonces para el próximo lunes y para el próximo viernes ya aquí con todo y el desayuno. Así es que para la mesa. Ay, abrazo. Abrazo, abrazo, fuerte Jesús. abrazo, querida. Gracias. Chao.